Osvaldo Andrade. Tiene la palabra el diputado Andrade. Señor presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, vengo a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario los proyectos de reforma constitucional refundidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17A de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuyo detalle es el siguiente. Primero, moción de los exdiputados señores Arancibia, don Armando y Martínez, don Gutenberg, que modifica la Constitución Política de la República eliminando la inhabilidad existente para ser parlamentario que afecta a dirigentes gremiales y sindicales, boletín número 2013-07. Segundo, moción de la exdiputada señora Caraval, doña Eliana, que modifica el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Chile, permitiendo la postulación de dirigentes gremiales a cargos parlamentarios, boletín 2415-07. Tercero, moción de la exdiputada señora Goy, doña Carolina, de la diputada señora Pascal, doña Denise, y de los exdiputados señores Acorsi, don Enrique, Alinco, don René, Enrique Sominami, don Marco, Escobar, don Álvaro, Leal, don Antonio, y Zule, don Alejandro, y de los diputados señores Farías, don Ramón, y Jiménez, don Tucapel, que permite ser candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado los dirigentes gremiales o vecinales que acrediten haber suspendido sus cargos al momento de inscribir sus candidaturas, boletín 6445-07. Cuarto, moción de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Andrade, don Osvaldo, Boric, don Gabriel, Campos, don Cristian, Gutiérrez, don Hugo, Monkever, don Cristian, Rincón, don Ricardo, Zafiro, don René, Telier, don Guillermo, y Vallespín, don Patricio, que deroga la inhabilidad de los dirigentes gremiales y vecinales para postular a elecciones parlamentarias, boletín número 9539-07. Y quinto, moción de los diputados señores Andrade, don Osvaldo, Chaín, don Fuat, Chávez, don Marcelo, Fuentes, don Iván, Gutiérrez, don Hugo, Insulza, don Jorge, Rincón, don Ricardo, Zafirio, don René, y Soto, don Leonardo, que deroga el artículo 23 de la Carta Fundamental, boletín 9631-07. Estos proyectos tienen por objeto suprimir de la Constitución Política de la República una serie de inhabilidades que afectan a quienes desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal. Durante la discusión general del boletín 9539-07, al cual el Supremo Gobierno dio su patrocinio, calificándolo con suma la urgencia para su tramitación, vuestra comisión estimó conveniente y justo solicitar el desarchivo y la fusión de varias mociones que fueron presentadas y que tenían por objeto suprimir las inhabilidades que afecten a quienes desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal. Aprobada esta decisión, la discusión en el seno de vuestra comisión se centró por una parte, en la supresión de la inhabilidad contemplada en el artículo 23 de la Constitución Política de la República, que establece la incompatibilidad de los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores nacionales y regionales de los partidos políticos, y por otra, en la prohibición para ser candidato a diputado o senador que afecta a quien ejerza un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, contemplada en el número 7 del artículo 57 de la Carta Fundamental. Las opiniones que se expresaron durante la discusión general se pueden resumir de la siguiente forma. Aquellos que apoyan las enmiendas propuestas consideran que el origen de la inhabilidad fue una innovación de la Constitución de 1980 que se fundamenta en la noción corporativa que tuvieron los redactores de ella,
como adictos que eran a un régimen autoritario y que al menos en su primera parte tenía claras influencias de los regímenes, comillas, nacional-fascistas católicos, cierre de comillas, europeos, usando, entre paréntesis, la terminología del politólogo español don Manuel Pastor, cierre paréntesis, del siglo pasado. En esta moción se destaca, al menos en el discurso, la necesidad de la participación de las organizaciones gremiales en los asuntos públicos, pero siempre separados de la política partidista. Se pretendía así una separación total entre los asuntos del sindicato, la asociación estudiantil y la organización vecinal con aquellos que eran propios del Congreso y que quedaban en manos de una élite especializada. Ello no se condice con un Estado democrático como el que el país se ha esforzado en construir desde el inicio de la transición democrática. Por lo demás, es fruto de una visión anacrónica, aunque exista esta norma y otras más impuestas en la misma época, por ejemplo, algunas contenidas en la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, es inevitable, tanto por la tradición política chilena como por la naturaleza de los asuntos gremiales y vecinales, que existan vínculos entre la actividad parlamentaria y lo acontecido en sindicatos, comunidades y asociaciones patronales. Por su parte, los que optan por el rechazo de las mismas sostienen que la Constitución establece un principio coherente, cual es el evitar la instrumentalización de los cuerpos intermedios. No busca compartimentar la sociedad, sino que lo que busca es que no se desvíe el rol del dirigente de un cuerpo intermedio. De hecho, no prohíbe la militancia política de las organizaciones sociales. La debida autonomía de los cuerpos intermedios se funda en un requisito de subsidiariedad. Todo el artículo 57 busca propender a la concreción de una democracia moderna, ciudadana e igualitaria versus la pseudodemocracia de las llamadas democracias populares o corporativas. Cerrado el debate, vuestra comisión, aprobó por mayoría, en general y en particular, las mociones propuestas, considerando la supresión completa del artículo 23 de la Carta Fundamental y la eliminación de la prohibición para ser candidato a diputado o senador que afecta a quien ejerce un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, contemplada en el número 7 del artículo 57. Presidente, es todo cuanto puedo informar. Gracias. Gracias, diputado Osvaldo Andrade. Tiene la palabra para iniciar este debate el diputado René